Uno de los retos más serios que están enfrentando los programas de natación es el desentrenamiento de sus nadadores a raíz de la duración de la cuarentena causada por la pandemia del COVID-19. En muchos países todavía no hay fechas pautadas para el regreso de los atletas a sus rutinas de preparación en la piscina. Soy Tomás Bisono, nadador máster número 1 del mundo en el estilo espalda y entrenador internacional certificado. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast, Sumergidos en la Natación. Este episodio llega a ti gracias a los amigos de Idea Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital. A través de todos los litorales latinoamericanos se ha sentido un fuerte golpe en los programas de natación causado por la propagación del COVID-19 por todas las naciones que componen nuestro continente. Con esta situación han surgido muchas dudas sobre cómo será el gradual regreso de los nadadores a sus entrenamientos y cómo se manejará esta situación dentro de los equipos de natación. Para contestar estas preguntas, pedí a mi amigo Andrés Collazos, presidente de la Liga de Natación de Bogotá y miembro de la Comisión Máster de Natación Carreras de la CONSANAT, que me acompañara en una plática en vivo, la cual se convirtió en este nuevo episodio del podcast que escuchas hoy. Andrés es muy objetivo y por eso pienso que es una persona altamente calificada para hablar sobre estos temas tan serios que nos están afectando en la actualidad. En la plática, él nos ofrece cómo está manejando el regreso a la Liga de Natación de Bogotá y cuáles son las proyecciones para el regreso que se están pautando las ligas de natación de su país natal, de Colombia. Estos temas pueden que sean más serios que algunos de los anteriores que has escuchado por este podcast. Sin embargo, tienen una gran importancia para nuestra comunidad de la natación latinoamericana. Espero que puedas extraer información valiosa de lo que nos cuenta Andrés en esta entrevista. Creo que al escuchar este episodio podrás entender mejor cómo algunas organizaciones en la gestión del deporte están visualizando el regreso de sus nadadores a sus entrenamientos. Vamos de inmediato a la entrevista. O 5 años, pues ni se diga, cuando tú tienes 20 y compites y tú ves el de 15 muchísimo menor, pero cuando ya estás en categoría máster, esas edades realmente se minimizan y haces amistades con todo tipo de gente. Entonces, la pasión desde chiquito me apasionó y después de haberla dejado cuando me gradué de la universidad, dejé de nadar y después mis hijos empezaron a practicar de chiquitos. Entonces, como que existió esa venita de volver a nadar. Marcela Valencia, que estaba pues en Arrayanes, me decía todo el tiempo, Andy, ¿por qué no vuelves otra vez a nadar? Que aquí vamos a torneos internacionales, vamos al suramericano, vamos a los panamericanos. Entonces, ella no había ido a ningún mundial y me animé y realmente fue un tema, se lo agradezco muchísimo, que me hubiera dado ese empujoncito. Y me metí de lleno en el tema. Ya ese mismo año que arranqué, fuimos a Mar del Plata, al suramericano allá en Mar del Plata, en Argentina. Y me acuerdo que pues, fue mi primer torneo internacional y los nervios, volver a sentir esos nervios y esa adrenalina, fue una cosa increíble, pero igual al principio me dio duro porque me daban ganas de vomitar. O sea, me acuerdo antes del 200 de espalda, me daban náuseas. Los nervios eran totales y uno decía, ¿yo qué hago acá otra vez en esta vuelta? Pero ya después, digamos, uno va manejando nuevamente el tema. Ya cuando fuimos al primer mundial, al siguiente año, bueno, igual los nervios son todos, porque es que los campeonatos mundiales donde ves 13.000 deportistas de todas las nacionalidades y las diferentes edades, es una cosa impresionante. Entonces, no, pues realmente metí en el tema y ahí fue cuando más adelante, hablando con otros nadadores máster y varios compañeros que tuve en Compensar en mis últimos años de nadador de alto rendimiento, oiga, ¿por qué no montamos un equipo máster en donde volvamos como a juntarnos y a unirnos y poder tener relevos y toda la cuestión? Y ahí fue donde nació la idea de Acuarrolos. Y buscamos nombres y la esposa de Edmundo Peralta, creo que lo conociste también,
venezolano que él fue al Panamericano y ahorita está en España nuevamente, dijo acuarrolos. Oye, nos sonó buenísimo la idea y arrancamos con ese tema. Para los que no saben, digamos, acá a los bogotanos les dicen, de las otras regiones, les dicen cachacos o rolos, ¿sí? Entonces, el acuarrolos era como mofarnos de nosotros mismos, ¿sí? Entonces fue un tema bien simpático pues, eso fue muy bueno porque pues ya estaba el equipo, bueno, digamos que Aquacol ya era el equipo más importante y sigue siendo el equipo más importante máster de Colombia, donde Miriam lo creó y era como hacer como una rivalidad sana para que tuviéramos más motivación para competir en los diferentes torneos. Entonces se volvió un tema interesante porque cada uno trataba de su manera de reclutar más deportistas y eso ha hecho también que la natación máster haya crecido en Colombia. Bueno, y creo que ha existido una camaradería de tal nivel que este año vamos a participar por primera vez como unidos en un club que se llama Colombia Master. ¿Sí? Sí. Entonces, iba a ser nuestro debut ahorita en el Panamericano. Esperemos que lo podamos hacer el próximo año, ya todos bajo el mismo techo, ¿sí? Y unidos bajo la misma causa y una misma amistad. Y ya más adelante, pues arranco yo ya con mi hijo nadando competitivamente, me voy involucrando y voy a la Liga de Natación de Bogotá y pues con ganas de hacer muchas cosas. Digamos que siempre hay muchas limitaciones, que a veces es un poco frustrante, pero porque mucho que se hace no depende de uno. Digamos, la liga, a pesar de que Bogotá es la capital, la liga no tiene piscinas propias, ni administra escuelas de formación directamente. Entonces, pues la generación de recursos se limita muchísimo. Entonces, pues hemos tratado un poco de cambiar la imagen de la liga, tener más visibilidad, digamos, darnos a conocer más, redes sociales, actividades, digamos, muchos capacitación para jueces, capacitación para entrenadores, actividades varias que no solo sirvan para capacitar pues, a nuestros entrenadores y jueces, sino también para obtener recursos que nos permitan destinarlos al alto rendimiento. Los nadadores, digamos que vienen en ese proceso de alto rendimiento y necesitan más fogueo, más entrenamiento, más concentraciones, etc. Vimos en esa dinámica y pues ahora con un reto grande con este tema de la pandemia que pues creo que nadie esperaba y nadie estaba preparado para una situación de estas y pues las consecuencias de lo que pase de la pandemia pues no las sabremos sino hasta una vez finalizada y ver pues qué va a pasar, ¿no? Pero claramente la situación no es fácil, no es fácil, no es fácil y digamos que hay una cascada, ¿no? Porque toda esta pandemia ha generado un desempleo, un mayor desempleo. Ya el desempleo en Colombia, las últimas cifras están alrededor del 21%, entonces prácticamente se ha duplicado. Eso hace que el bolsillo de las personas se vea afectada y eso significa que los aportes que tienen que hacer las personas a sus clubes para sostener a los entrenadores, pues se vea mermada también. Y por ende, pues los aportes que puedan hacer los clubes a la liga para el sostenimiento de la misma también se ve mermada. Entonces, es una escalada que nos termina afectando a todos, ¿sí? Es un lado económico. Por el lado activo, pues meses y meses de inactividad, digamos, de competencia y de poder tocar el agua
de los deportistas, y eso pues genera desmotivación, deserción en algunos casos. Ya saber ese nivel de deserción de cuánto va a ser, pues ya lo sabremos más adelante, pero claramente lo que hemos tratado de hacer desde la liga también es actividades con los nadadores, con psicólogos, con nutricionistas, con médicos, con especialistas en temas de motivación, con deportistas en las diferentes modalidades, para generar esa dinámica con los muchachos y que se sientan, digamos, que están trabajando mucho pues, con la gente que los rodea, con sus compañeros. Y otras actividades que ha hecho la federación interesantes en otras modalidades, por ejemplo, ya han hecho y ha arrancado a través de la UANA campeonatos virtuales, tanto de nado sincronizado como de clavados. Y ha sido bien interesante la dinámica porque ha conglomerado a una gran cantidad de muchachos y que les permite como estar activos en esa dinámica de competencia que tanto necesitan los deportistas de alto rendimiento y que los mantenga motivados para poder seguir, ¿sí? Y por el lado de los máster, pues digamos muy a la expectativa también, digamos que de la población máster hay una cantidad importante de deportistas mayores de 60, pues que son las personas que digamos por estadísticas pues tienen un mayor grado de vulnerabilidad por esta pandemia. Entonces pues igual tenemos, pero igual con unas ganas enormes de volver a meternos a la piscina, de volver a compartir en un torneo, de podernos ver, contarnos anécdotas, pasarla bueno, hace mucha falta, hace mucha falta. Esperemos que podamos reunirnos prontamente. Así es, y de verdad que todo lo que ha sucedido, Andrés, a raíz de, como muy bien lo pusiste, algo que nadie estaba preparado, ni nadie tampoco vislumbraba esto, ha afectado en todas las escalas, ¿no? No solamente desde el punto de vista del individuo, como es el nadador o la nadadora, sino los equipos, las asociaciones, las ligas y hasta las federaciones. Y ha puesto algo, nos ha puesto básicamente en jaque y tiene que venir un proceso en el que todas las entidades, tanto multitudinales como individuales, haya cierto, digamos, un esquema creativo para generar las soluciones, ¿no? Digamos, que son necesarias, ¿no? Y eso es básicamente una de las primeras preguntas que tengo para ti, y desde la perspectiva como presidente de la Liga de Natación de Bogotá. ¿Qué estás o qué se está recomendando desde dentro de la liga, ¿no? Para que los clubes puedan mantener a los nadadores informados, por un lado, pues, y motivados mientras continúe la crisis sanitaria, que parece ser que se va a seguir extendiendo la gran parte del resto del año? Ok. Pues nosotros tenemos un canal de comunicación directa con los presidentes. Pues tenemos un chat con los presidentes en donde les estamos informando cualquier resolución que salga, que saque el gobierno frente a la extensión del confinamiento. Entonces, por ejemplo, hoy salió una extendiendo el periodo hasta el 1 de agosto, en donde le da algunas libertades a algunos municipios en donde la pandemia está controlada, resoluciones de la FECNA, del Ministerio del Deporte. Entonces, en ese sentido, pues ya existe un protocolo para el retorno de las piscinas aprobado por el Ministerio del Deporte, protocolo que fue trabajado por la federación y con alguna participación de algunas ligas, entre ellas nosotros. Entonces, inicialmente ingresarían unos deportistas élite. Élite son aquellos que están a un porcentaje muy bajito ya de alcanzar una marca para Juegos Olímpicos, ¿sí? En las diferentes modalidades y que tengan más de 18 años. ¿Sí? Hoy en día los menores de 18 años no se les está permitido
digamos, salir más allá de 2 horas diarias y cerca a su lugar de vivienda, ¿sí? Pero de otra parte, existe independencia para que las alcaldías puedan permitirle a otros nadadores, a otros deportistas, el ingreso a los escenarios nuevamente, cumpliendo unos protocolos. Y el protocolo base, que es el de la federación. Okay. Y en este momento, pues en el caso de Bogotá, la situación de la pandemia está todavía en un crecimiento importante y no hemos alcanzado el pico. Y no hemos tenido aún el visto bueno de la alcaldía y para abajo, Secretaría de Salud, Instituto Distrital de la Recreación y el Deporte, para permitir ya el ingreso del primer grupo. ¿Sí? Esperemos que este primer grupo pueda entrar en el próximo mes, pero el tema, como hablábamos, es que va a haber una restricción en el uso de los escenarios. Entonces, si anteriormente teníamos 8, 10, incluso en el complejo acuático uno puede haber hasta 15 nadadores por carril, pues acá vamos a tener una situación en donde vamos a tener inicialmente 1 por carril, ¿sí? De acuerdo al protocolo aprobado. Entonces, pues la capacidad se te va a reducir al 10%. Entonces, pues no hay posibilidades de que toda la población pueda ingresar en el mismo momento o que puedan ingresar, digamos, una especie de pico y club en donde cada club puede llevar a sus nadadores una vez cada 2 o 3 días. El nadador va a poder nadar, no sé, 2 o 3 veces a la semana, lo sumo, en una primera etapa que quién sabe cuánto tiempo más se extienda. Entonces, digamos que los grupos de rendimiento que son reducidos, de pronto pues van a poder afrontar sus entrenamientos de la mejor manera no sé, 2, 3, 4 semanas. Pero la preocupación es para el resto que es la gran mayoría, que necesita igualmente, son deportistas de alto rendimiento igual, y que necesitan pues entre 7, 9 y 10 sesiones a la semana para poder estar en el nivel que se necesita. Entonces, pues es una preocupación grande de todos, de liga, de clubes, de padres, de deportistas, y la verdad es que es poco lo que se puede hacer más de que los clubes y las diferentes piscinas tomen ya las medidas que se necesitan para tener un protocolo adecuado para cuando sea el momento y estar listos a regresar, ¿sí? Pero es una situación desafortunada y hay que manejarla de la mejor manera, es decir, tratar de ayudar a los clubes. La liga viene haciendo campañas con otras ligas, nos hemos unido varias ligas de Colombia para hacer una campaña para venta de tapabocas, ¿sí? Y que los recursos que se recojan de esa venta de tapabocas pues vayan a aliviar un poco la situación de los clubes. Que como te decía, tienen que pagar un entrenador y ese entrenador pues al final lo pagan los padres de familia. Y los clubes vienen haciendo una labor extraordinaria, la verdad, extraordinaria, porque vienen haciendo sus entrenamientos virtuales, muy juiciosos, disciplinados y tratando de mantener motivados de la mejor manera y a los deportistas, ¿sí? Entonces, pues han hecho realmente una labor muy, muy bonita y entonces, pues estamos tratando de hacer esta campaña para ayudarlos. Entonces, para los que estén acá en esta conversación, que nos ayuden comprando sus tapabocas, que esa plata va para la ayuda de los clubes. Y estaremos mirando otras iniciativas que nos permitan recaudar fondos para seguirlos aliviando. Ya, excelente. Andrés, sabes que desafortunadamente para los diferentes países, o sea, esta pandemia tiene mucho de un lado y del otro del dicho que siempre uno coloquialmente expresa, ¿no? Que lo que es igual no es ventaja. Desafortunadamente hay regiones dentro de Colombia, así mismo como hay países en la región que han ido avanzando, digamos, de una manera más vertiginosa o más rápido hacia una apertura.
En el caso de, por ejemplo, en el caso de Bogotá, parece que va a ser más adelante. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, el día de mañana marca una reapertura de los centros acuáticos. Pero sí, como siempre hay un pero, ha habido también un repunte en el número de casos. Y hay una gran presión en la disponibilidad de los centros médicos para atender a esas personas que están siendo afectadas con el COVID. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que aunque Dominicana pareciera que está un poco más adelantado en términos de la apertura que Colombia o algunas regiones o algunas ciudades de Colombia, eso no quiere decir que no pueda venir otro estado de emergencia y hagamos un retroceso hacia una fase que sea otra vez de, digamos, de cuarentena. Entonces, nadie está en este momento libre de que si ya estamos abriendo, por ejemplo, aquí el día de mañana, las academias, los centros acuáticos, que eso se va a sostener, porque realmente hay que ver cómo se va a desenvolver todo esto para, entre otras cosas, poder direccionar de manera correcta a nuestros deportistas, a nuestros clubes, a nuestros afiliados, que son los que ahora mismo están buscando dirección. Así es, la presión es enorme, o sea, yo creo que es un tema que la economía de muchas empresas y organizaciones no da más. Y la población que vive de la natación, la cantidad de escuelas de natación que hay, que viven y los profesionales que viven de natación es realmente importante. Entonces, pues realmente hay una presión importante para permitirle a las escuelas reabrir. Pero lo que dices es muy cierto. Pues hay una escalada en este momento grande de nuevos casos en Bogotá particularmente. Estamos muy cerca de alerta roja, es decir, yo creo que ya se sobrepasó, pero no lo han decretado. Ya está por encima del 85% la ocupación de las UCI. Uh-huh. Entonces, pues la situación no es fácil. Y bien lo dices, en Estados Unidos ha pasado que relajaron mucho también las facilidades de poder acceder a la vida normal, a centros comerciales y en general a la vida normal, y se encontró un retroceso del que se venía presentando. Ya había una disminución en nuevos casos y se volvió a disparar. Entonces, pues uno de los riesgos de abrir es que pues se tengan que echar para atrás prontamente. Pues estábamos muy cerca de que el grupo aprobado en Bogotá entrara a nadar. Estábamos muy cerca, a días. Y se vino esta escalada nueva y la alcaldía pues ha tenido, digamos, como una cautela en ese sentido y ha frenado el reingreso por lo menos del grupo élite. Entonces, saber a ciencia cierta cuándo van a volver es difícil saberlo. Claro, y también hay un tema con los protocolos, porque el protocolo de reactivación que se estaba manejando para las diferentes academias es un poco diferente a como tú describías que iba a ser, por ejemplo, en el centro acuático. Aquí se estaba manejando un protocolo donde un nadador estaba de un lado de la piscina y el otro nadador del otro lado de la piscina. Entonces iban inicialmente a aceptar dos nadadores por carril. Obviamente hay una dinámica allí que a veces es sostenible, a veces no lo es, dependiendo de cuántos entrenadores, qué tan grande el equipo, cuántos entrenadores y qué tan complicada sea el entrenamiento que vas a diseñar. Pero la realidad es que se están buscando la solución de la mejor manera posible, ¿no? El problema viene siendo las piscinas que son, digamos, en centros que son techados, que son cerrados, que son los sitios de más alto riesgo, y donde los nadadores pueden exponerse mucho más a cualquier contagio, y entonces está la transición entre un grupo y el otro. Entonces habría que controlar la entrada de un grupo por un lado, la salida del grupo que termina por el otro. Entonces sí, son protocolos, logísticas, que a lo mejor no hemos tenido el tiempo de ensayar, que ahora hay que entrar en acción cuando esto entonces finalmente empiece a alivianar su efecto. Así es. Y uno de los temas
que digamos es más difícil el protocolo acá es que los que entren tienen que hacerse una prueba de COVID y cada 2 semanas tienen que hacerse nuevas pruebas. Y pues el costo de esas pruebas no es bajo. Entonces, pues requiere de una inversión importante y el tema es quién va a asumir ese costo, ¿sí? Porque los clubes y los padres de familia, como lo decíamos, pues no están en una situación para poder cargar con ese costo, ¿sí? Entonces, para el primer grupo élite, pues va a ser el Ministerio del Deporte el que va a asumir esto. Seguramente para el grupo élite de Bogotá lo asumirá el IDRD, pero son 20 nadadores. ¿Qué pasa cuando vayan a reingresar el resto de la población? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el protocolo que se vaya a manejar? ¿Sí? Lo mismo, cuando los clubes campestres o los clubes deportivos reinicien, entonces, ¿cómo va a ser ese protocolo? ¿Sí? Entonces, es un tema que no es fácil. Correcto, correcto. Y mira, desde el punto de vista, por ejemplo, ahora pasando un poco más hacia la natación máster, nosotros, tú y yo somos nadadores máster. Yo empecé a nadar máster en el 2005, justo cuando el evento de lo que es Iguana Master, los Panamericanos se iniciaron. Realmente el primer Panamericano fue acá en Santo Domingo, en ese año. Y básicamente nuestra motivación, estoy seguro que hablo también por ti, es lo que tú mencionabas anteriormente, nos mantenemos motivados por la camaradería que se fomenta en los equipos de natación, las amistades que uno crea a través de los años, y no solamente en nuestros equipos, sino también en los torneos que uno participa. Entonces, ahora te voy a cambiar un poquito la pregunta, más saliendo un poco desde la liga, saliéndote un poco de la liga y ahora como miembro de Consanar. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que está haciendo Consanar como entidad regional sobre cómo sus afiliados, másteres específicamente, tú hablaste que hay una población alta de más de 60 años practicando máster, deben enfrentar el regreso a sus entrenamientos? Porque no es lo mismo ser un atleta élite que tiene muchos recursos en términos de salud, estado físico y todo, a un nadador máster que lo hace, algunos, la mayoría lo hacen por salud, lo quieren competir, pero ahora tienen que enfrentarse a una vuelta a actividad que realmente no va a ser muy fácil. Sí, el tema, digamos que cada país está con una situación particular, ¿sí? La realidad de cada uno es distinta, entonces pues es muy difícil, digamos, generalizar, y ahí pues un poco es el tema de la precaución, ¿no? Es decir, no adelantarse a las situaciones que estén sucediendo. Digamos, todos tenemos ganas de volver a nadar y volver a competir, pero pues el tema de la prudencia es muy importante en este caso, sobre todo para nosotros en especial pues digamos que por la edad en la que estamos y otros en mayor edad están más digamos, vulnerables, ¿sí? A tener complicaciones en caso de adquirir el COVID. Pero igual, la Consanat está firme en hacer el campeonato máster el próximo año en Panamericano, en Medellín. Ya se fijaron fechas, va a ser del 20 al 28 de mayo del próximo año. Inicialmente se había pensado que el Panamericano se hacía en esa fecha y no se hacía con el Suramericano, si el Suramericano se iba a hacer a final de año en Paraguay. Digamos, ahí estuvimos hablando varias personas y digamos, la recomendación nuestra era, después de COVID, la situación financiera de la gente va a estar más golpeada, ¿sí? Para hacer 2 torneos internacionales en la región. Entonces la gente no va a tener recursos para los 2 torneos. Entonces, la recomendación que se hizo es, hagamos un torneo, que era el Panamericano, que es el que está agendado, conjuntamente con el Suramericano, y ya pensamos el siguiente año
ir a Paraguay para el suramericano, y Paraguay pues que es un país que ha venido trabajando muy bien en el tema de la natación máster, ha venido creciendo de manera importante, entonces pues muy bueno, digamos no canibalizar los dos torneos en donde terminemos teniendo torneos con poca asistencia. Entonces la idea sí es tener un buen torneo el próximo año con una asistencia importante, ya después pensar en el 2022. Y creo que el próximo año no hay mucho detalle, pero hay los primeros juegos máster en Santiago. No tengo mucho con cómo van a ser, si va a ser una sola categoría o van a ser varias categorías, pero ese va a ser otro evento que, pues digamos, va a competir con el evento panamericano, aunque no tenemos detalles de cómo vaya a ser. ¿Sí? Claro, Pero eso de todas maneras son buenas noticias porque ya significa que las categorías máster empiezan a tener más importancia en el ámbito internacional, y eso es muy bueno para nosotros. Claro, y bueno, yo he tenido la oportunidad de competir en el Centro Acuático Nacional en Asunción. Y realmente es una instalación que se presta mucho para ese tipo de torneos. Inclusive los sudamericanos el año pasado fueron en el Centro Acuático Nacional. Y realmente ese grupo que está manejando la parte de natación máster en Paraguay, como es Diego Centurión y Alfredo Carrillo, entre otros, están haciendo una labor extraordinaria. O sea, ellos, aparte del éxito que han tenido como nación, natación máster, la organización realmente que están queriendo tener dentro de su propia, digamos, su ente regulador, se ve beneficiado, ¿no? como país para esos torneos. Ahora, desde el punto de vista de lo que me dices creo que estás hablando de los juegos Masters, no sé si son Panamericanos Masters. Realmente siempre hay que tomar en cuenta si son sancionados por FINA, ¿no? El problema siempre ha sido con los Juegos Mundiales Máster que los tiempos que hace allí no son válidos para el ranking mundial. Entonces hay que ver realmente si es un torneo avalado, de tal manera para que sea atractivo, ¿no? Porque tú puedes ir y decir, bueno, fui campeón Juegos Mundiales Máster o Juegos Panamericanos Máster, pero en realidad tus tiempos no valen para homologación de competencias, ¿no? Que son sancionadas por FINA o homologadas por FINA. Pero bueno, el hecho es de que los torneos siempre son una parte importante para los equipos máster y para los nadadores máster. Yo recuerdo muy bien, Andrés, ese torneo que se hizo en Santa Marta en el 2018, independientemente de los problemas técnicos que hubo allí, realmente fue yo me lo disfruté muchísimo, realmente para lo que el torneo fue gestado o nació, realmente cumplió su cometido por completo, fue un muy buen torneo para medir condiciones en un punto donde todo el mundo está proyectando a un torneo importante a mediados de año. Entonces, ese tipo de torneos donde compiten muchos nadadores internacionales, inclusive Carlin Pipes estuvo por allá, tuvimos la oportunidad de interactuar con ella y conocerla, realmente fue un ambiente de mucha camaradería, muchas personas interactuando, independiente de las cosas que pasamos allí, pero realmente dio su fruto. Y el segundo, por lo que tengo entendido, fue aún mejor. ¿Sí o no es así? Así es. El primero, digamos, un escenario nuevo en donde se hicieron los bolivarianos del 2017. Entonces era una piscina con infraestructura única. Desafortunadamente, el departamento de Magdalena, digamos, la liga de allá había perdido ya el reconocimiento deportivo, no estaba activa. La piscina la tenían desocupada un mes antes del torneo y nunca pudo estar a punto. Lo curioso siempre es que la piscina estuvo verde todo el tiempo y al día siguiente de haber terminado el torneo estaba azul cristalino, ¿sí? Entonces fue un poco frustrante el tema. Pero bueno, digamos que
a raíz de eso llevarlo a Barranquilla, donde se hicieron los centroamericanos del 2018. Y el escenario fue fantástico, fue maravilloso. Se aprendieron pues muchas de las lecciones aprendidas de los errores que se cometieron en el anterior. Fue un evento muy bonito, con buena participación. Ahí estuvo también Carlín, vinieron unas nadas también buenas de Brasil, de Estados Unidos también, de Argentina, o sea, fue más asistido internacionalmente. Y realmente la gente salió muy contenta y con ganas de institucionalizar el torneo allá. Este año lo íbamos a realizar a final de año, porque para que no se cruzara, digamos, o que no quedara tan cercano al Panamericano, y con eso el bolsillo de los que están acá, digamos, que eran los que garantizaban la asistencia masiva del Panamericano, pues no se viera afectada. Lo que se ha pensado es poder hacer un evento en Medellín, llevarlo a Medellín, toda vez que muchos compraron pasaje y hoteles, etcétera. Entonces, poderlo hacer a final de año. Vamos a ver si nos permite hacerlo, que la pandemia nos dé un respiro y poder estar entrenando hacia septiembre en algún momento para tener algún grado de preparación para llegar allá. Ojalá. Y la idea es seguir haciendo el torneo. La federación nos ha apoyado muchísimo con ese tema. La federación, digamos, pues una de las críticas históricas que ha habido es que pues, las federaciones no le han parado muchas bolas a la natación máster. Creo que esta administración ha hecho un esfuerzo. Creo que se puede hacer mucho más, pero digamos que ya tener nuestro torneo anual nacional es importante. Buscamos, y lo hemos hablado con Miriam, poder un torneo en piscina de 25 también, tener un torneo en piscina de 50, uno de 25. No es fácil encontrar piscinas de 25 que estén avaladas, ¿sí? Para marcas. Hay pocos escenarios, entonces toca buscar un escenario y poderlo certificar, ¿sí? Pero entonces, pues son ideas que hay. Yo te mencionaba en conversación que tuvimos que la Liga de Bogotá pretendía este año hacer un torneo máster en piscina 25. Y con eso incentivar la categoría y invitar más personas que se unieran al deporte. Es que hoy por hoy en Bogotá debemos tener más o menos 80 másters afiliados. Estamos hablando que el 10% de los afiliados totales de la liga son máster. ¿Sí? Entonces ya es un número importante. Ya es un número importante y queremos pues seguir creciéndolo. Entonces ya el máster no solo es Aquarrolos, ya los demás clubes como Narvales, por ejemplo, tiene un grupo máster interesante. Endurance tiene nadadores máster. Compensar hizo su propio equipo máster. Ya tiene 10, 15 nadadores. ¿Sí? Entonces, yo creo que tiene mucho potencial esta categoría, todavía no, y a nivel suramericano igual. ¿Sí? Lo que te decía, Paraguay está creciendo, Argentina es muy grande, Brasil es muy grande, Chile también viene creciendo. Entonces yo creo que poder organizar este tipo de torneos internacionales va a permitir que más nadadores de otros países se animen a nadar y visitar otros países, ¿no? Yo creo que uno de los grandes incentivos que tiene la natación máster es conocer otros lugares. Es la excusa perfecta para viajar con la familia, conocer. Entonces siempre con la excusa de natación, pero aprovecha uno para conocer otros lugares. Sí, además de que hay un punto importante desde el punto de vista organizativo o desde el punto de vista de los entes reguladores y de los equipos, ¿no? Que cuando tú organizas un torneo máster, tú tienes una población allí que ya es población profesional, que tiene básicamente ingresos que realmente son importantes para la asistencia y para que las entidades que organizan estos torneos tengan una buena concurrencia. Y es una población que les conviene a las ligas, a los países y a las federaciones básicamente fomentar, ¿no? Porque vas a tener un número, siempre vas a tener un número relativamente definido de nadadores, ¿no? Al menos que haya
un impulso importante en el crecimiento, en las, digamos, en las alternativas que tú puedas presentar para masificar la natación infantil y juvenil. Pero los nadadores másters, tú tienes ahí una población muy grande que se ha ido, que fue dejando el deporte gradualmente y que ahora tienen la posibilidad de regresar, no solamente a practicar esa actividad que les gustaba tanto en el pasado, sino ahora en un ambiente de mucho más camaradería, mucho más distendido, sin tanta presión, aunque sabemos que cuando te subes en el bloque igual vas a sentir la presión, pero por ejemplo, por lo menos en los entrenamientos vas a sentir muchísimo más compenetración y lo van a ser mucho más llevadero. Ya no vas a entrenar 2 horas y media, vas a entrenar tal vez 1 hora, hora y algo. Entonces ya no se hace tan difícil, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que, yo creo que cuando uno llega pues a máster se te cambia un poco el chip, ¿sí? Y obviamente pues el cuerpo no da igual, ¿no? La, el nivel de recuperación que tú tienes ahora es mucho menor, entonces uno tiene que ser también consciente de eso y uno empieza a entrenar más inteligentemente, ¿sí? Entonces lo que tú dices, puedes nadar 1 hora, pero 1 hora de buena calidad y te sirve, es decir, yo cuando empecé a nadar máster, yo me acuerdo que al principio estaba haciendo 6.000 metros, una cosa así. Y después fui bajando, bajando, bajando. Y ahorita estoy entrenando 3.000, 3.500 y mantengo el nivel que tenía hace 5 o 6 años. ¿Sí? Entonces empieza uno a comprender más el máster. Es más, los entrenadores mismos empiezan a entender más de la natación máster. Porque no es lo mismo entrenar un máster que entrenar un deportista de 15, 16, 17 años. Entonces, los mismos entrenadores empiezan a conocerlo a uno, empiezan a conocer el grupo de deportistas máster que tienen y se dan cuenta cuáles son las cargas que cada uno aguanta y cuál es el nivel de recuperación que necesita cada uno. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso ha hecho que también la natación máster se esté sofisticando y se logren mejores resultados y cada uno, pues, digamos, empieza a conocerse mejor bajo las nuevas circunstancias de no ser un pelado de 18 años, ¿no? Que realmente que debemos entenderlo, porque muchas veces regresamos o tenemos compañeros que regresan o tienen poco tiempo que han regresado y dicen, pero yo podía hacer esto mucho más fácil antes. Y bueno, pero ya no eres un pelado, ya no eres un chico de 18 o 20 años, entonces tienes que ir gradualmente. Y es justo ese discurso de hacerlo gradual lo que hemos ido recomendando, ¿no? Particularmente aquellos compañeros que tengo yo más cerca aquí en la República Dominicana y aquellos nadadores que me han concedido su confianza de entrenarlos remotamente, que tomen las cosas con calma en el momento que vayan a reinsertarse los entrenamientos, porque puede ser, y te lo digo por experiencia, que fue lo que me sucedió a mí hace un mes, que al estar trabajando la parte de fuerza, ¿no? en seco, el primer día que fui a entrenar me sentía como si no hubiera perdido nada, ¿no? O sea, como si nada hubiera sucedido, lo cual no fue lo mismo en la segunda y tercera y cuarta sesión, ¿no? Porque hay unos temas ahí de sensaciones que realmente solamente se consiguen en el agua. Entonces eso es importante, es un discurso importante, es un mensaje importante, Andrés, que las personas que vayan a tomar la natación máster, que fueron nadadores, no piensen que son jóvenes y que vayan haciéndolo de manera gradual, y que vayan aprendiendo las lecciones de los otros que ya tenemos años practicando. Sí, sí, y no sé, conversábamos con Tomás y creo que uno tiene que sacar el mejor provecho de cada situación y esta pandemia nos ha dado también la oportunidad de trabajar mucho el trabajo en tierra, el trabajo físico, ¿sí? Lo que uno ve con los años es que la masa muscular del nadador máster se va disminuyendo digamos, casi que exponencialmente. Entonces, algo que nosotros como nadadores máster tenemos que hacer es trabajar mucho el tema de la fuerza para no perderla.
Y yo creo que es una oportunidad enorme esta de poder fortalecer esas debilidades que teníamos en la parte física. De tal manera que cuando volvamos a la piscina, de pronto, pues, lo que decías tú, la pérdida de esa sensibilidad con el agua, pues afecta, pero si tú tienes una preparación física adecuada, pues es un tema que vas a retomar muy rápidamente y de pronto con sorpresas positivas en los resultados, porque muchas veces uno se dedica mucho a nadar cuando uno ya tiene años y años de piscina, años de agua encima, pero le pone poca atención a la parte física. Y es donde ahí marca la diferencia hoy en día la natación frente a como nadábamos, entrenábamos hace muchos años. Cada vez se le daba más importancia al aspecto físico y creo que no es una excepción para nada para el nadador máster. Entonces, sí, el mensaje para todos es, hombre, aprovechemos y trabajemos y fortalezcamos y ejercitemos mejor para mejorar y ganar masa muscular, digamos, en estos momentos. Claro, y es algo que se puede transferir muy bien a los entrenamientos cuando evidentemente ya regresemos, ¿no? Mira, Andrés, tenemos una pregunta por acá de Emilio que me gustaría hacértela, me parece muy interesante. Yo creo que es más desde la perspectiva tal vez regional, ¿no? Entonces él nos pregunta, ¿qué país latino consideran que será una próxima potencia en el deporte y por qué? O sea, ¿cómo lo ves tú? Enfoquémonos en la parte tal vez sudamericana, ¿no? ¿Cuál país ves tú con buena proyección para los próximos años? Pues mira, es difícil contestar eso porque no conozco los procesos que viene haciendo, digamos, cada país, pero en Brasil claramente es y seguirá siendo la potencia en Sudamérica, y la razón es porque allá existe una cultura del deporte muy arraigada, ¿sí? Como la que pueda existir en Estados Unidos. Entonces, allá todo el mundo practica deporte de alguna manera. O sea, tú ves las playas en Río, esa vaina es llena de gente. Entonces existe una cultura hacia el deporte. Entonces y la natación entre los deportes importantes de allá, hay una masificación, que es lo que comentabas tú hace un rato. Si tú logras, y esa es la carencia que tenemos en muchos países latinoamericanos, y me voy a Bogotá. En Bogotá no hay una masificación de la natación, ¿sí? No hay. Entonces es muy difícil, si tú tienes 800 nadadores afiliados y más o menos tienes unos 40 o 50 nadadores nuevos cada año, pero cada año se te están retirando esos mismos 40 o 50 en diferentes etapas, y en una etapa importante es cuando llegan a la universidad, ¿sí? Entonces cuando llegan a la universidad se retiran. Entonces, si arrancaron 50 o 60 en las bases, pues imagínate cuántos van a terminar llegando a 15, 16, 17 años. Llegan muy pocos. Llegan muy pocos. Entonces, sacar campeones cuando te llegan 4, 5, 6 de cada generación es muy difícil. Es muy difícil, ¿sí? Entonces, lo que sí tiene que hacer, lo que considero que hay que hacer en Bogotá y hay que hacer en diferentes lugares. En Bogotá hoy en día están abriendo 3 piscinas nuevas públicas olímpicas, ¿sí? Y ya existen otras alrededor de 15 piscinas semiolímpicas que son del distrito, ¿sí? Y en este momento el distrito tiene diferentes programas en donde hay alrededor de 7,000 niños y jóvenes practicando en escuelas de formación o escuelas de barrio o programas, digamos, de IRD. Y de esos 7,200, te digo, no llegan 20 al rendimiento. Wow. Entonces, algo no se está haciendo bien. Claro. ¿Sí? Entonces, si tú logras hacer programas de formación con docentes capacitados y con un programa de formación adecuado y con unos temas de indicadores de gestión a cada uno de los entrenadores, vas a lograr aumentar las bases de una manera impresionante. Yo le he dicho a la gente del IRD,
Si nosotros hacemos unos planes de largo plazo y tenemos en las bases 7.000, pero que 7.000 se nos vuelvan prácticamente poder multiplicar por 10 el número de afiliados a la Liga de Natación de Bogotá, los resultados dentro de 4 y 8 y 12 años van a ser una cosa impresionante, porque los escenarios están, que muchas veces es lo difícil para que ocurra, es lo más difícil, porque no hay la plata, pero los escenarios ya están y se están terminando. Claro. Entonces, particularmente en Colombia, yo creo que si se trabajan bien las bases, ¿sí?, en las escuelas de formación, con docentes capacitados y con unos procesos claros para llegar al alto rendimiento, se pueden lograr muchas cosas. El otro gran problema es cuando llegas, y eso es un problema latinoamericano, llegan a las universidades y no existe la cultura deportiva en universidades como existe en Estados Unidos. Entonces, si no te vas a Estados Unidos a entrenar, ¿sí?, pues tus probabilidades de poder ser exitoso y llegar a ser un nadador olímpico se reducen notoriamente. Porque el proceso digamos, de rendimiento máximo de un deportista arranca en los 18 años, que es cuando entran a la universidad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un cuello de botella enorme, ¿sí? Y eso es una realidad de los países latinoamericanos. De pronto en Brasil muchísimo menos, ¿sí? Pero yo creo que esa es la gran barrera que tenemos hoy en día, porque no existe esa cultura universitaria de becar a los deportistas por deporte, de facilitarle hacer una carrera de pronto en un año adicional, de ayudarlo a cuadrar su agenda académica para poder entrenar, o que la universidad también tenga el escenario deportivo y las piscinas para que no se tenga que desplazar por una ciudad tan congestionada como es Bogotá y muchas de las grandes capitales latinoamericanas, ¿sí?, en donde la congestión es enorme y la movilidad se vuelve uno de los grandes obstáculos. Entonces, es un poco el panorama, pero yo creo que digamos, hay esperanza, ¿no? Pero hay que cambiar la manera en que se están haciendo las cosas. Seguro. Y tú sabes que una de las iniciativas más interesantes, Andrés, que yo he visto recientemente es la iniciativa de LASCA. No sé si estás informado piensa lo que es como si fuera un ASCA para Latinoamérica, ¿no? Esto viene de la mano de algunos de los entrenadores de más renombre a nivel latinoamericano, entre los cuales está Luis Moreno por un lado, Federico Rossi por el otro, y algunos otros entrenadores que están en los Estados Unidos entrenando. Entonces, es un currículum de capacitación bien interesante. Tiene en sus bases, particularmente el módulo 1 y 2, fundamentos bien importantes y bien arraigados en la parte de la educación correcta, la formación técnica correcta, para que tal vez a través de ese tipo de certificaciones y de formaciones, los entrenadores y los profesores tengan mejores oportunidades y que los chicos entonces también las tengan para desarrollarse. Entonces vamos a ver cómo evoluciona toda esa parte de la formación a través de esta nueva asociación y ver cómo puede contribuir para lo que tú estás diciendo en ese sentido. Muy importante, muy importante. Es que yo creo que muchas veces aquí comemos lo gratuito con la calidad. O sea, creemos que si se dan cursos gratuitos o formaciones gratuitas, entonces, como es gratuito, entonces no debe ser bueno. Pasa lo mismo con la educación gratuita. Si la educación es gratuita, tiene que ser buena. O sea, ¿por qué no va a ser buena? Pero entonces está en que tiene que haber unos docentes capacitados y hay que invertir en los docentes. ¿Sí? Hay que invertir en ellos. Porque si no, entonces pues se pierden todas las iniciativas en ese sentido, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos cambiar desde las bases la manera en que estamos haciendo las cosas, ¿sí? Yo estoy seguro que la natación latinoamericana tiene que dar un salto, ¿sí? Y es importante que nuestros gobernantes, ¿sí?, llámense Ministerio del Deporte, llámense institutos distritales, tengan conciencia de eso
y que no cada 4 años que hay un cambio de alcaldía lleguen con nuevas ideas, ¿sí? Y que, digamos, aquí creen que los procesos duran 4 años. Llegó la 10 años. Los campeones no se producen en 4 años, se producen en 8 o 12 años. 12 años, ¿sí? claro. Entonces tiene que ser un proceso continuo, tiene que ser una política de Estado, no tiene que ser una política solamente de la alcaldía que llegó y está de turno. ¿Sí? Entonces, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas digamos, de la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos. ¿Sí? Entonces, hay gobiernos que son más, digamos, de izquierda, entonces quieren, donde les importa más darle recreación a todo el mundo, pero yo creo que está bien darle recreación a todo el mundo, pero darle recreación con oportunidades de formarse deportivamente. Correcto. Y que esa formación deportiva les permita tener oportunidades ir al alto rendimiento. Es que tú lo has visto. La natación, por ejemplo, transforma vidas, ¿sí? Personas de bajos recursos que a través de la natación han podido irse a estudiar a Estados Unidos, que de otra manera no lo hubieran podido hacer, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, existe la, digamos, no existe esa conexión con la universidad hoy en día, de todas maneras tienen la oportunidad de irse. Y ya lograr que se vayan, independientemente que se vuelvan, digamos, nadadores élite internacional, el solo hecho que se vayan ya es una ganancia porque estás transformando una vida de ahí en adelante. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. ¿Sí? Sí, tú sabes, digamos que es uno de los grandes propósitos que tenemos en la liga. Sí, poder ayudar a la mayor cantidad de muchachos que vemos con talento, pero desde los 13 años, sí, que se proyecten y se puedan ir. Pero para eso tienen que prepararse desde antes, porque si el muchacho no sabe hablar inglés, pues a los 17 años no lo va a aprender. Eso es cierto. Tiene que arrancar desde antes, ¿sí? Tiene que ser un proyecto de familia, ¿sí? Porque sin la ayuda y el apoyo de los papás no es posible nada, ¿sí? Y ellos son realmente uno de los motores y los grandes aportantes hoy en día para que un deportista pueda llegar a ser deportista de alto rendimiento. Eso es totalmente correcto lo que dices. Y ha cambiado mucho, Andrés, todo ese proceso de reclutamiento, porque yo tuve la bendición de poder haber estudiado en Estados Unidos por una beca deportiva por natación. Y lo que yo sé ahora de un proceso que tú también conoces muy bien, que es el proceso de Bob Swimming, de reclutamiento, todo lo que ellos hacen dista mucho hacia lo positivo, ¿no? En términos de ayudarte a identificar las universidades donde un talento puede entrar mejor. En la época cuando yo fui reclutado en los Juegos Centroamericanos en México, en el 1990 yo creo que tú puedes funcionar, vamos a ficharte, ¿no? Ya no funciona así, y menos ahora, donde a raíz de todo lo que estamos viendo, hay muchas universidades que están cerrando sus programas de deportivos, no solamente natación. Natación es uno de los grandes impactados, pero no es el único, ¿no? Entonces también hay que llevarse de la mano de estas personas que conocen esos procesos de reclutamiento, que involucran también a las familias. No es nada más uno de los padres con el nadador, sino es todo un proyecto de familia que hay que entender que hay que atravesar, ¿no? Así es, así es. Es todo un proyecto de familia. Yo estoy en ese proceso, digamos, actualmente con mi hijo y es todo un tema que no es fácil, pero si se empieza a trabajar con tiempo, todo es posible, ¿sí? Entonces, no, y las oportunidades son enormes. O sea, ¿cuántas universidades hay? Más de mil y pico universidades en Estados Unidos. Hay más de 140 universidades en División 1. Uh-huh. En fin, hay para todo el mundo, ¿sí? Hay posibilidades para todas las personas. Entonces, siempre va a haber una universidad mejor,
a la realidad de cada uno de los deportistas. Pero es importante que sepan los deportistas que eso realmente está al alcance, porque muchos ven esa posibilidad como algo muy lejano, ¿sí? Y está mucho más cercano de lo que todos piensan. Pero el tema es apoyarlos, acompañarlos y asesorarlos bien para que tomen la mejor decisión. Exactamente. Creo que todavía falta un poquito de eso se dice adoctrinamiento, es la palabra. Sí. Desde el punto de vista de lo que es posible a través de programas como ese, no es el único que hay, o sea, Evolve Swimming no es el único que hay muchos otros, pero es importante informarse muy bien, porque hay que entender cuáles son las repercusiones económicas a nivel familiar, de la casa y de todo el entorno, para preparar a un nadador con tiempo, como lo has dicho muy bien, para saber si es posible enfrentar eso. Ahora, lo que sí te digo, perdón, es, si el nadador o la nadadora está con una muy buena proyección y lleva, digamos, una cantidad de puntos fina, además de eso tiene un buen récord de notas, las posibilidades se incrementan de una manera importante. Entonces, yo creo que para lo que es el nadador latinoamericano, vienen nuevos horizontes que son muy alentadores. Mientras más propuestas de estas haya en el mercado, obviamente el costo va a ser un poco menor. Eso no quiere decir que va a haber alguna que haga el trabajo por ti, solamente, digamos, te va a dirigir. Hay que hacer mucho desde el núcleo familiar también para poder colocar a ese atleta en una universidad de los Estados Unidos. Lo importante es que ahora mismo hay soluciones, van a haber más próximamente y espero que realmente eso ayude a que la natación latinoamericana suba de nivel, no solamente porque vamos a tener nadadores en los Estados Unidos, que es la nación con más trayectoria en el deporte, sino también porque vamos a tener entrenadores que a través de propuestas nuevas y existentes pueden formarse mejor para que esos nadadores tengan mejor base y entonces tengamos mucho más nadadores en la puerta del sistema universitario de los Estados Unidos. Así es. Definitivamente hay muchos nadadores que después de irse a Estados Unidos siguen en el camino de la natación como entrenadores, como formadores y con una experiencia enorme. Entonces el aporte que pueden seguir dando a cada uno de los países es enorme, es enorme. O sea, el aprendizaje es gigantesco. Yo creo que todo eso aporta muchísimo y renueva conceptos para todos, para los entrenadores que están acá y para los mismos deportistas. Esas experiencias son bien enriquecedoras. Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Andrés, creo que hemos llegado al final de la plática. De verdad que no te imaginas lo mucho que te agradezco de que nos hayas compartido tu punto de vista de dos entes importantes de la Liga de Natación de Bogotá y de CONSANAD. Evidentemente, mientras las cosas vayan abriéndose, vamos a tocarte la puerta de nuevo para ver cómo ha evolucionado cada caso. Creo que es importante ver, no documentar, sino ver desde el punto de vista las acciones que se tomaron para que todos podamos aprender de las acciones que tú estás liderando y podamos tener de nuevo una natación en desarrollo, una natación en camino y que nuestros deportistas tengan un mucho mejor futuro. Sí, gracias, Tomás. Realmente es un gusto hablar de natación. Yo creo que aquí uno se puede quedar horas. Y digamos que pues uno de los propósitos, digamos que tengo y sueños que tengo es poder realmente este proyecto de masificar la natación, poderlo por lo menos dejar sembrado, ¿sí? Para poder ver una realidad distinta. Y por el otro lado, seguir apoyando la natación máster, que siga creciendo, que se le dé la importancia que tiene. Si bien es cierto, pues ya no somos deportistas de alto rendimiento, como se dice, pero somos deportistas de rendimiento y se nos debe dar la importancia que merecemos, ¿sí? Es decir, yo pienso, por ejemplo,
los deportistas de discapacidad han ganado un espacio muy importante y muy merecido, por cierto, ¿sí? Con sus Juegos Panamericanos, Olímpicos, Paralímpicos, porque son deportistas de alto rendimiento dentro de su grupo, ¿sí? Igual sucede, el nadador máster tiene unas características distintas al nadador élite, ¿sí? Entonces, pero somos un grupo que entrenamos, que competimos, y el que ha participado en un torneo internacional, pues tú lo sabes mejor que nadie, o sea, el ser medallista, campeón mundial, es una vaina berraquísima, es muy difícil, es decir, el nivel de competencia es impresionante, ¿sí? Y creo que no se le da el peso y el valor que tiene, ¿sí? Y yo creo que es un espacio, pues es un lugar que tenemos que ir peleando e irnoslo ganando, no solo con las federaciones, sino también a nivel de los ministerios del deporte, de cada uno de los países, comités olímpicos, para que haya mucho más apoyo a los deportistas máster. Y eso, digamos, que son los objetivos grandes que se tienen. Y estoy muy convencido que mientras tú estés involucrado en proyectos así, tiene muchas altas probabilidades de darse. De verdad te felicito, Andrés. Espero que todo este proceso en el que estás involucrado en estas organizaciones, en el que estás involucrado con tu, digamos, con tu atleta de alto rendimiento en casa, se complete como Dios manda, ¿no? Para que realmente él tenga todas las posibilidades de desarrollarse como nadador, como así lo quiere, y que bueno, y que todo el mundo esté orgulloso de sus logros, principalmente ustedes. Te agradezco muchísimo tu tiempo de nuevo. Yo sé que ya van a ser, bueno, son las 9 de la noche en Colombia, así que ya te dejo descansar. Le agradezco a cada uno de los que está aquí presente y evidentemente a aquellas personas que nos van a escuchar, van a ver la grabación y van a escuchar esto también en la parte del programa del podcast en el cual lo convertí. Andrés, muchísimas gracias. No, a ti, muchos saludos a todos. Espero que nos podamos ver pronto. Así es, así es. Bueno, hasta luego todos y muchísimas gracias por tu sintonía. Será hasta la próxima. Chao. Chao. Contar con la opinión y guía de dirigentes como Andrés es un beneficio que no tiene precio. En especial cuando sabes que los comentarios que te ofrecerán son totalmente honestos y al grano. Espero que lo que nos planteó Andrés en esta entrevista te haya servido para darte un poco de dirección sobre cómo llevar a cabo un exitoso regreso a los entrenamientos, particularmente si estás involucrado con algún aspecto de la dirección de un equipo o un grupo de equipos. Andrés siempre ha sido una persona muy asertiva, por lo que su opinión es muy valorada en muchos círculos dirigenciales de nuestro deporte. Quiero agradecer a Andrés por ofrecernos su opinión sobre un tema que nos está afectando a todos y por su disponibilidad para servirnos de guía en todo el proceso de retorno a uno de nuestros ambientes preferidos sobre esta tierra, la piscina. Si quieres seguir aprendiendo de personas con las credenciales como las de Andrés, te invito a que te suscribas hoy mismo a este podcast. Al hacerlo, estarás recibiendo una notificación cada vez que cuelgue un nuevo episodio. Mi compromiso con la natación de nuestra región es total. Por eso seguiré coproduciendo este espacio para que tú y toda la natación latinoamericana tengan un mejor futuro. Uno que nos lleve al lugar que nos merecemos en la natación mundial. Estoy sumamente agradecido por tu continua sintonía y preferencia. Nos vemos en un próximo episodio de tu podcast, Sumergidos en la Natación.